Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches. Al contrario, Carlos, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cuál es la estrategia que van a tener en términos del idioma inglés para que todos los niños salgan de las escuelas hablando inglés? Es una novedad que entiendo se va a detallar mañana. ¿Cómo está la cosa? Mira, Carlos, son varios puntos, pero te diría que el central es formar maestros tanto de inglés y que todos los maestros, independientemente de que sean maestros de primaria, de preescolar o de alguna asignatura en secundaria o en la media superior, también tengan un alto nivel de inglés. Esa es la única manera en la que vamos a poder construir con una visión a 20 años que todo el sistema de educación pública de nuestro país sea bilingüe, es decir, español con un alto nivel de inglés o trilingüe para quienes tienen una lengua materna distinta al español. Y por lo tanto, el centro de esta estrategia tiene que ver con las normales. Lo que realmente podemos hacer para que esto suceda y no quede simplemente en declaraciones o en papel, como ha sucedido durante muchos años, porque el inglés está incluido en los planes de estudio por primera vez desde los años 30 del siglo pasado, pero la realidad es que nadie en el país se había ocupado de formar maestros de inglés. Entonces la clave está en formarlos en las normales. Y lo que vamos a anunciar mañana es toda una estrategia, mañana daré los detalles, de cómo le vamos a hacer para uno, tener una licenciatura de maestro en inglés que sea totalmente bilingüe, para quienes sean maestros de inglés, y segundo, para que todos los normalistas, es decir, los futuros maestros, se formen con un nivel muy elevado de inglés. Y con ello, conforme vayan saliendo estas nuevas generaciones, a lo largo del tiempo, pues todos los maestros tendrán en el sistema público una alta formación de inglés. Y aquí está la clave, la novedad, algo que nunca antes se había planteado, y si bien nos va a llevar tiempo, porque es lo realista, es donde vamos a tener un cambio realmente estratégico, claro, y bueno, pues mañana daremos los detalles, pero yo te diría que la clave del asunto, vamos a presentar otras cosas que van a ayudar, pero la clave del asunto, donde está el cambio estratégico, es la transformación de la formación de los maestros en las normales, Carlos. Ahora, el hecho de que todos los maestros de todas las materias tengan un muy buen nivel de inglés, ¿a qué nos va a llevar? ¿A que haya de pronto matemáticas en inglés, ciencias naturales en inglés, y no solamente la clase de inglés? Sí, claro. Primero necesitamos los maestros de inglés, porque así como se tiene un maestro de español, se requiere un maestro de inglés en la educación básica. Y eso corre por la línea de las licenciaturas que vamos a anunciar mañana de maestro de inglés. Y lo otro que tú mencionas, así es decir, no con una receta para cada quien, pero que si el resto de los maestros tiene un buen nivel de inglés, pueda intercambiar y que un día puedan tener una clase de matemáticas en inglés o que puedan ver ciertos aspectos pongo como ejemplo, no sé, de historia universal en inglés. Es decir, en el momento en que tú tengas maestros, más allá del de inglés, que tengan un buen dominio del idioma, pues entonces vas a volver muy versátil el sistema educativo y vas a poder permitir que haya interacciones en inglés y que el sistema sea realmente bilingüe, sin perder, por supuesto, el centro, que es la enseñanza del español y de un buen español, que por cierto es uno de los grandes pendientes y que es parte central de los nuevos planes y programas de estudio y la nueva estrategia de cómo van a aprender a leer y a escribir los niños, etcétera. Pero en el momento en que tengamos esos maestros, se va a poder tener esta flexibilidad para que más allá de las clases de inglés puedan explorar parte de las clases de otras materias en inglés, y eso es lo que realmente va a permitir que en México tengamos una capacidad bilingüe que ya tienen en otros países. Mira, Alemania, te pongo un ejemplo. Alemania, y esto es casi anecdótico, pero te refleja el sistema. Si tú vas a Alemania, la gente mayor o no habla inglés o habla muy mal inglés, pero los jóvenes dominan ya el inglés. Y simplemente es que transformaron su sistema bilingüe, no les hizo ningún daño, siguen hablando alemán, lo hablan muy bien, pero tuvieron esa capacidad y hoy tienen una ventaja sobre nosotros en un mundo globalizado. Y eso es exactamente lo que queremos formar con una visión a largo plazo. ¿Cuándo empezaría esto a funcionar en las escuelas? Y si sería de golpe en todas las escuelas. ¿Y cuándo calculan que empezaría a rendir frutos? Mira, el plan con un alto contenido de inglés en las escuelas normales, Carlos, va a arrancar en el ciclo 2018-2019. En las escuelas normales, es decir, la formación de maestros. Exactamente. Entonces, ¿cuándo aplicaría ya a las escuelas del país, a primarias y secundarias? Ahí va, la primer generación de maestros que salgan con un alto nivel de inglés,
pues va a ser en el 22-23, 4 años después, porque la carrera en la escuela normal dura 4 años. Después de eso, que es el trayecto más largo, se va a empezar a acelerar porque cada año vas a tener graduados ya con ese nivel de inglés, y por eso hablamos de una trayectoria a 20 años para que esté cubierto, si no todo, sí la mayoría del sistema educativo. Claro, esto va a ser progresivo y entonces cada vez vas a tener más maestros en esta condición y poco a poco vas a poder ir haciendo esto y que tenga mayor profundidad. Tú lo conoces muy bien, en los temas educativos no es de que pasas de blanco a negro, es un proceso y vamos a ir avanzando poco a poco, pero dijéramos, la primera generación de maestros con un alto nivel de inglés va a salir en la generación 22-23, y te lo digo con realismo, esa es la realidad que hoy tiene el país. Nunca antes se había habido una preocupación por formar maestros de inglés, y una cosa es que el inglés exista en los planes de estudio y otra cosa que lo podamos llevar a la práctica, y me parece que aquí la novedad es que con todo realismo estamos haciendo un plan. Va a tardar, sí, es nuestra realidad, pero finalmente hay una ruta para que lo podamos lograr, Carlos. Secretario Nuño, gracias por estos minutos, buenas noches. Al contrario, a ti, Carlos, un fuerte abrazo. Hasta luego, el secretario de Educación Pública.